¿Cómo es posible que en el país más rico del mundo haya calles como esta? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos a un punto en el que tener un techo, algo tan básico, se convirtió para millones de personas en una de las cosas más difíciles de conseguir? Y no estoy hablando solamente de personas que viven en las calles. Estoy hablando de familias que trabajan todos los días, de gente que se levanta a las 5 de la mañana, de personas que tienen dos trabajos, de pequeños empresarios que llevan 10, 15 o 20 años construyendo un negocio, de inmigrantes que llegaron a este país pensando que si trabajaban lo suficiente algún día podrían tener una casa. Y sin embargo, para muchísimos de ellos ese sueño parece estar cada vez más lejos. Por eso decidí empezar este documental. Un documental sobre la crisis de la vivienda. Quiero entender qué está pasando. Quiero entender qué de verdad está pasando con la vivienda en Estados Unidos, pero no desde un escritorio, no repitiendo lo que dicen las noticias. Quiero salir a la calle, quiero entrar a las casas, quiero sentarme con las familias, quiero escuchar a la gente que está tratando de comprar y no puede, a la gente que está tratando de vender y no puede, a la que perdió una propiedad, a la que está a punto de perderla, a la que se quedó en la calle y no sabe cómo regresar a la sociedad. Y también a quienes encontraron una manera de salir adelante, porque eso nos va a inspirar. Porque desde que empecé a trabajar en real estate hace muchos años, he tenido la oportunidad de estar en contacto con agentes y familias en diferentes estados de Estados Unidos y en México. Y cuando empiezas a escuchar suficientes historias, empiezas a encontrar patrones. Unos de los que más me preocupan es la cantidad de personas que llegan con historias de engaños, promesas, contratos que no entendieron, información incompleta o decisiones financieras que terminaron costándoles muchísimo, pero muchísimo dinero. Y quiero ser muy preciso con esto. No todo el problema es un problema de fraudes. Y no quiero acusar a una industria completa por el actuar o el mal actuar de algunos cuantos, por las acciones de algunos. Precisamente por eso quiero investigar, quiero documentar casos reales, hablar con expertos, seguir el dinero, entender lo que falló y separar los mitos de la realidad. Porque la desinformación también cuesta. Y a veces cuesta miles o decenas o cientos de miles de dólares. A veces cuesta los ahorros de toda una vida. De toda una vida de gente que ha trabajado durísimo. Y a veces cuesta algo todavía más difícil de recuperar. La esperanza. He conocido muchísimas personas que están convencidas de que jamás van a poder comprar una casa. Simplemente porque alguien lo dijo, porque lo oyeron por ahí. Personas que no saben que existen diferentes caminos, dependiendo de su situación. Propietarios que quieren vender y no entienden por qué su casa lleva meses en el mercado. Y eso me frustra muchísimo. Familias que toman decisiones basándose en un video de 30 segundos que vieron en TikTok. Y muchísimas personas que por desesperación terminan confiando en quienes les prometen exactamente lo que quieren escuchar. Por eso también trabajo con agentes en distintos lugares de Estados Unidos y de México. Porque cuando alguien me busca desde Houston, desde California, Arizona o cualquier otra parte o cualquier otra ciudad, quiero poder conectarlo con una persona que conozca de verdad ese mercado y que pueda orientarlo, que pueda salvarlo de todos estos tiburones y defraudadores que existen por ahí. Alguien responsable. Pero este documental quiere ir muchísimo más allá de ayudar a comprar o vender una casa. Quiero hacer una pregunta muchísimo más grande. ¿Qué le pasó al sueño de tener un hogar en Estados Unidos? Porque durante generaciones una casa representó muchísimo más que cuatro paredes. Representaba estabilidad, representaba patrimonio, representaba dónde tener un lugar donde criar a tus hijos, representaba poder decir después de tantos años trabajando, construí algo que es mío. Para muchísimas familias inmigrantes, pues eso representaba literalmente haber llegado. Pero hoy millones de personas miran los precios de las casas, las tasas, las rentas y el costo de vida y sienten que ese sueño se les está escapando. Y aquí es donde este documental podría tomar el camino fácil, podría buscar culpables, podría señalar a alguien, podría convertir todo esto pues en una historia de buenos contra malos y nada más, blanco o negro. Pero eso no va a arreglar absolutamente nada. Yo quiero hacer algo más difícil, quiero hacer algo más real, quiero buscar soluciones.
Quiero conocer ciudades donde todavía existen oportunidades, programas que realmente, pero de verdad estén ayudando a la gente, sobre todo a la comunidad hispana. Personas que encontraron formas diferentes de comprar, propietarios que estuvieron a punto de perderlo todo y lograron por fin recuperarse. Expertos que puedan explicar qué estamos haciendo mal, constructores que están intentando producir vivienda de otra manera, de una manera más original. Organizaciones que estén ayudando a familias a prepararse financieramente y agentes que entiendan que detrás de cada transacción existe una familia tomando probablemente una de las decisiones económicas más importantes de toda su vida. Porque tal vez el problema no sea solamente que las casas sean demasiado caras. Tal vez también tenemos un problema de educación, de información, de acceso, de construcción, de regulación, de salarios, de inventario y probablemente de muchísimas, muchísimas cosas más al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que quiero descubrir. No quiero comenzar este documental fingiendo que conozco la respuesta porque no es así. Quiero encontrarla con ustedes. Quiero que me comenten, que me digan qué opinan. Y quiero hacerlo siguiendo historias reales. Imaginen acompañar durante meses a una familia que tal vez lleva años rentando y que piensa que jamás va a poder comprar una casa. Ver cuánto gana, ver cuánto gasta, qué obstáculos se enfrenta, pero de verdad. ¿Qué le dicen los bancos? ¿Qué opciones existen de verdad? Y descubrir junto con ellos si existe un camino o acompañar, por ejemplo, a alguien que está a punto de perder su casa y entender cómo llegó ahí. O alguien que tal vez está en la calle, en situación de calle, y también saber o investigar cómo llegó ahí. Investigar a una familia que asegura haber sido defraudada, reconstruir exactamente qué ocurrió y por qué sucedió. Porque detrás de las estadísticas siempre hay seres humanos. No son solo números. Y quizá sea una de las cosas que hemos olvidado. Decimos crisis de la vivienda, decimos inventario, decimos tasas, decimos mercado. Pero detrás de cada uno hay alguien preguntándose, ¿dónde carajo va a vivir su familia el próximo año? Por eso esta imagen de Skid Row me parece tan poderosa. Porque representa el extremo más brutal de un problema muchísimo más grande. Pero entre una persona viviendo en la calle y una familia viviendo cómodamente en su propia casa, existen millones de historias que casi nunca vemos. Y muchísima gente, muchísima más gente de lo que se imaginan, está a una mala decisión económica de perder todo y quedar en la calle. Ahí quiero poner la cámara, quiero recorrer Estados Unidos, quiero escucharlos, quiero cuestionar, quiero aprender, quiero encontrar personas que estén intentando cambiar las cosas e inspirar a otros como nosotros con nuestra red de bienes raíces. Porque un documental sobre una crisis puede dejarte con miedo. Y yo quiero intentar un documental que te deje con herramientas, con propuestas, con respuestas. Que alguien termine de verlo y piense, tal vez sí existe un camino. Tal vez no sea fácil. Tal vez tome tiempo. Tal vez tengamos, no sé, que cambiar algunas cosas o muchas cosas. Pero quiero saber todavía si podemos recuperar una parte de ese sueño. Y para hacerlo necesito encontrar esas historias. Si alguna vez perdiste dinero intentando comprar una casa, si crees que fuiste víctima de un fraude relacionado con vivienda, si llevas años intentando comprar y sientes que nadie te explica, pero de verdad, qué hacer, si estás luchando por conservar tu casa, o si contra todas las probabilidades encontraste una manera de conseguirla, quiero escuchar tu historia, porque quizá tu historia puede evitar que otra familia cometa el mismo error. Quizá puede enseñarnos una solución. Quizá puede enseñarnos una solución que todavía nosotros no estamos viendo. Y quizá pueda inspirar a alguien que hoy está convencido de que ya no tiene ninguna posibilidad. Este documental empieza aquí, en estas calles, y con una pregunta muy incómoda. ¿Cómo es posible que en el país más rico del mundo haya calles como esta? Pero espero que no termine aquí. Espero que termine encontrando respuestas, personas, ideas y soluciones. Porque señalar una crisis es fácil. Lo verdaderamente importante es descubrir cómo, pero de verdad, cómo podemos hacer para cambiarla.